Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, que sí se escucha. Permítame un momentito, jóvenes, que tengo pero malísima señal de internet, entonces me cuesta un poco que me cargue mi presentación. Bueno, vamos a terminar el tema de nematos, ¿sí? Vimos a lo largo del curso de la última clase todas las características de los nemátodos, la morfología, los géneros que tienen esta forma de arriñonamiento. Esto solo la tienen las hembras. ¿Qué sistemas tenían los sistemas que tenían dentro del cuerpo? ¿Sí? También vimos un poco sobre cómo diferenciar entre un macho y una hembra, los diferentes géneros, ¿sí? De acuerdo a las, digamos, a la longitud, al tamaño, ¿sí? Vemos que el género Longidorus es el género más largo que existe en el planeta, y aquí están otros géneros que tienen este tipo de forma y las hembras que tienen esta forma arriñonada. Vimos el ciclo de vida, que más o menos tarda entre 25 y 30 días, que va a depender de las condiciones, temperatura, y que debe pasar por 4 estados juveniles. Hablamos un poco sobre qué ambiente le gusta el nemátodo en el suelo, la relación que tienen los nemátodos con las raíces, en qué parte, digamos exactamente en la parte de la rizósfera, que es del distanciamiento o los primeros 2 a 3 milímetros que está entre el suelo y la raíz. Cómo es que llegan a diseminarse, a sobrevivir. Tocamos el tema de que algunos nematodos tienen un rol muy importante, que son los de vida libre, que son los que nos indican si nuestros suelos son saludables o no. Tenemos diferentes categorías o tipos de alimentación que tienen estos organismos, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar obviamente en estos. Hablamos de las 3 clases. La clase Tilenchida es la que está, la clase donde está la mayor parte de los géneros, o mejor dicho, todos los géneros de nematodos que atacan a las plantas. Más o menos son 17 géneros. También les mencioné de que los nematodos se pueden diferenciar por género, la región de la cabeza, el estilete, si el tamaño, si es grueso, si es fino, también la región de la cola. También vimos las relaciones parasíticas. Esto es en cuestión de cómo es que parasitan a la planta. Vemos que hay nematodos ectoparásitos, semiendoparásitos, endoparásitos. Los ectoparásitos solo introducen una parte de la cabeza, es decir, el estilete. Semiendoparásitos se introducen la mitad del cuerpo, y los endoparásitos pues son aquellos que pueden entrar dentro de la planta. Hablamos un poquito también de cómo se puede describir la sintomatología en las plantas atacadas por nematodos. Aquí vemos un montón de fotografías, esquemas de cómo es que los nematodos llegan a afectar, qué les produce a las raíces. Algunas les producen nódulos, a algunos les produce deformamiento, marchitamiento, amareamiento, incluso algunos nematodos se pueden ir hasta la parte aérea de la planta y producir este tipo de lesiones en la hoja, pareciera alguna bacteria o algún hongo.
Aquí vemos unas fotos reales de que hay plantaciones en donde las plantas quedan completamente defoliadas porque no hay traslocación de nutrientes. Entonces el problema no está en la parte aérea, sino que probablemente el problema viene del suelo. Es importante saber que si una planta vemos en este estado y no vemos que no hay ningún sospecha de un insecto, de un ácaro, de un hongo, de una bacteria en la parte aérea, entonces el problema probablemente viene de la raíz. En la raíz pues se pueden surgir un montón de posibles causas. Entonces sería de ver si el problema es precisamente por nematodos o por bacterias o por un hongo que estamos teniendo problemas. Lo mismo sucede, por ejemplo, esto es en café, esto es en tomate, incluso bajo acolchado. Hay que estar revisando cómo están las raíces. En cebolla se puede ver esta deformación. Este es el género Ditilenchus. Es el género de nematodo que ataca a la cebolla. Esto es el resumen de la sintomatología que ataca, qué es lo que le sucede a la planta por el ataque de nematos. Ahora bien, yo ya no les busqué los videos sinceramente porque me estuve enfocando en algunos otros temas, pero digamos que estos son los métodos que se llama método tamizado centrifugado y método de embudo de Herber. Estos dos métodos son los que se utilizan para extraer los nematodos bajo laboratorio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos detectar hembras así que sean de las formas que vimos anteriormente, en forma de pera, se utiliza este método, el embudo de Herber, ¿sí? Vamos a ver, voy a regresar acá. Perdonen. Ok, entonces, por ejemplo, el método de embudo de Herber se utiliza para este tipo de nematodos, más que todos estos, Meloidogine, Heterodera y Heterodera. Aquí falta un género, Globodera, que son los que tienen esta morfología. Meloidogine, Globodera y Heterodera son los métodos que se utilizan, el método de embudo de Herber. Voy a ver si les paso unos videos, ustedes lo van a ver, se los voy a pasar por Educar. Lo que se hace es extraer las chibolitas, ¿sí? Entonces, lo que se hace también es identificar el género exactamente de nematodo que estamos teniendo problema en algún cultivo. Ahora, los géneros estos que tenemos aquí en forma de lombriz, incluso estos, se utiliza por el método de tamizado centrifugado. Entonces, el tamiz pues es como un colador, ¿sí? En donde pasa por 3 tipos de tamices o 3 tipos de coladores diferentes, en donde hasta el final lo único que nosotros queremos es obtener el nemato. La muestra que se extrae en laboratorio debe quedar lo más limpia posible, es decir, que no queden partículas de suelo, ¿sí? También se puede hacer, por ejemplo, extraer nematodos en las raíces. También se hace por el método tamizado y centrifugado. Entonces voy a ver si les apoyo con estos 2 videos. No me quiero concentrar mucho en esto porque pues no es lo mismo hacerlo en un laboratorio que verlo así en una presentación. Entonces, digamos que los nematodos pueden confundirnos con algunas otras sintomatologías relacionadas a otros microorganismos, es decir, que para salir de la duda y si tenemos problemas de nematodos en nuestras raíces, pues primero hay que ver si existen esos nódulos, esas chibolitas en nuestras raíces, y segundo ver la sintomatología que hemos estado hablando.
Entonces es importante resaltar que la sintomatología nos puede confundir si no tenemos experiencia en campo. Entonces, lo más seguro o para estar seguro para enviar una muestra de suelo, se pueden mandar muestras a un laboratorio nematológico para su procedimiento. Entonces, por ejemplo, no hay, digamos, una receta como para que les digo, mire, ustedes tienen que tomar 5 submuestras, 10 submuestras y esa muestra mandar al laboratorio. No hay una receta, ¿sí? Pero sí, más o menos se toma una muestra a realizar al azar, donde se cree que hay ataque de nematos, tomar de 10 a 15 muestras por hectárea y que vaya más o menos 200 gramos de suelo. Entonces, hagan el caso que es como una toma de muestra para análisis químico de suelo, ¿sí? A veces lo que se puede hacer es que dentro de esa muestra de suelo se envíen raíces tiernitas, las raicillas, las raíces más delgaditas. ¿Por qué es que hay que enviar ese tipo de raíces? Porque ahí podemos encontrar la presencia de nematodos. Los nematodos les gusta estar en las raíces tiernas porque están en constante crecimiento. Entonces, si las raíces están en constante crecimiento, eso quiere decir que son raíces tiernas con las células, con los suministros que necesita el nemato. Ahora, por ejemplo, la profundidad que va a variar según el cultivo. Pero lo más importante es que se vaya profundizando o se obtiene muestras de suelo o de raíces de donde el suelo esté húmedo. Entonces, si hay humedad, es probable que ahí están los nematos. Entonces, aquí dice la profundidad varía según el cultivo, pero siempre a la profundidad a la que se encuentren las raíces, despreciando el suelo superficial en donde haya humedad. Entonces, también se hace la toma de muestra de raíces. La toma de muestra de raíces se puede tomar un poco de raíz o incluso arrancar completamente la planta. Se pueden mandar plantas enfermas, sanas o sospechosas de que sean atacadas por nematos. Entonces, por ejemplo, en el caso del café, que el café es un arbusto, produce raíces leñosas, entonces lo que se va a mandar al laboratorio son raíces secundarias, o sea, las raíces más finas, las que tienen menor grosor. Todo eso se manda en una bolsa identificadas. Si no se va a enviar inmediatamente, entonces la muestra de suelo se puede almacenar bajo una temperatura. Entonces se puede meter a la refri, no le pasa nada a los nematodos no se mueren, al contrario, se quedan como estáticos y pues no se mueven. Entonces ya cuando por ejemplo se saca esa bolsa de la refri y se pone a temperatura ambiente, entonces los nematodos como que empiezan a despertar. Entonces básicamente esto se hace bajo el laboratorio. Lo que se hace es que se hace un lavado, una separación y un tamizado al suelo y a las raíces. Ahora, esto es lo que nos preguntaba otra vez su compañero, que cuáles eran las medidas o el control de los nematodos. Bueno, básicamente pues el manejo de los nematodos es muy difícil si tenemos una proliferación grande, ¿sí? Entonces, lo aconsejable es que se hacen prácticas integradas. Por ejemplo, se puede integrar medidas culturales como la rotación de cultivo, la aplicación de enmiendas orgánicas o hacer un riego por inundación. ¿Por qué rotación de cultivos? Porque no todos los géneros por ejemplo, el listado de géneros de nematodos en tomate no es lo mismo que en papa, no es lo mismo que en chile pimiento, que en zanahoria,
¿sí? Sino que cada uno de los géneros les gusta ciertos cultivos. Hay unos que sí se repiten. También podemos abocarnos por el método biológico, utilizar hongos nematófagos, es decir, que se alimentan de los nematos, ¿sí? También el método químico, aplicar fumigantes nematicidas. Generalmente los nematicidas son productos muy fuertes, son muy tóxicos, ¿sí? Pero si es necesario usarlo, pues hay que usarlo. Se puede utilizar métodos físicos como la aplicación de agua caliente, la aplicación de la solarización. La solarización es un método de desinfección del suelo, donde lo que se hace es que, por ejemplo, se prepara el suelo, sustituye a una desinfección química, se aplica riego a todo ese suelo que es preparado, se extiende un plástico transparente y se sella a las orillas. Entonces lo que hace es que con el calor se crea dentro del ambiente, dentro del plástico y el suelo, se crea un efecto invernadero. Entonces lo que hace con ese calor es matar todos los microorganismos, bacterias, hongos, nematos. Es una forma de desinfección muy efectiva, solo que el efecto es más tardío, dura hasta 8 semanas, ¿sí? Tiene que estar 8 semanas así cubierto para que haga efecto. Y algo, creo que uno de los más conocidos es el método genético, que es la utilización de variedades resistentes. En el mercado pues ya se pueden conseguir variedades resistentes o tolerantes al ataque de nematos. Bien, solo permítame un momentito, por favor. Bien, perdón. Bueno, entonces veamos un poco sobre qué géneros de nematodos atacan a ciertos cultivos. Entonces aquí dice nematodos y cultivos que afectan. Entonces los nematodos formadores de quistes. Los quistes son los nódulos, los abultamientos que podemos ver en las raíces. Es esto, por ejemplo, ¿sí? ¿Y quién provoca esto? Las hembras, ¿sí? Estas son hembras, por ejemplo. Las hembras, las que tienen en forma de pera, son las que producen ese tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque ellas están ahí. Las hembras no se movilizan, son inmóviles, son estáticas, tienen una atrofia muscular, es decir, que no se mueven como los machos. Entonces ellas son las de mayor problema en el suelo. Entonces, por ejemplo, Heterodera puede afectar a cereales, a remolacha, a zanahoria, Globodera, a papa, ¿sí? Por ejemplo, a veces vemos que la papa está la papa, el tubérculo de papa, y vemos que a veces tienen un chinchón, un tubérculo más chiquito prendido en el tubérculo mayor. Eso se debe a veces mucho por el ataque de nematos. Entonces, los nematos formadores de quistes es el género Heterodera y el género Globodera. Por favor, tomen en cuenta.
Los nematodos formadores de quistes son los géneros que provocan Heterodera y Globodera. Los nematodos formadores de agallas o de nódulos es el género Meloidogine, ¿sí? Aquí hay varias especies, ¿sí? Digamos, todas estas especies pueden atacar este tipo de cultivos, como hortícolas ornamentales, frutales, papa, uva, plátano, banano, tabaco, etc. El género de nematodos que ataca al género de los cítricos es el género Tilenchulus. No me voy a ir por especie, me voy a ir por género, porque yo de especie sí no sé mucho, más que todo me enfoco a género. Entonces el nematodo de los que ataca a los cítricos es Tilenchulus. Y aquí vemos unas fotografías. Entonces, miren, pues veamos primero lo Heterodera, ¿sí? Y Globodera, que son los nematodos formadores de quistes. Aquí está Heterodera, aquí está la hembra, ¿sí? Esto creo que vemos aquí es el macho. Vemos una plantación de papa, ¿sí? Vemos que hay focos en donde están vacíos. Si podemos ver de cerca un poco la raíz, podemos ver un montón de hembras prendidas en la raíz. Aquí vemos una hembra en donde está sacando una gran variedad de masa de huevos. Si vemos en el interior de la estructura de la hembra, vemos que hay huevos. También los machos pueden ocasionar daños y se puede ver que aquí hay una comparación entre una raíz sana y una raíz atacada por nematodos. Vista en la parte de arriba, de la parte aérea de la planta, podemos ver esta sintomatología. Esto es el género Heterodera. Y aquí está el ciclo biológico de Heterodera, cómo es que a ella le gusta atacar y cómo es que empieza ella a interactuar con la célula de las raíces de las plantas. Entonces, este género le gusta quedarse ahí, ¿sí? Se queda por todo su ciclo de vida, no se moviliza. Tenemos el género Globodera. Miren, si este es Heterodera, este es Globodera. Aquí también hay esta es una hembra, ¿sí? Aquí está cuando están incrustadas en las raíces. Tenemos el género Meloidogine. Meloidogine es un género de nematodo también muy destructivo. Puede destruir raíces, por ejemplo, en papa, en zanahoria, en yuca, en otro tipo de cultivos, ¿sí? Meloidogine también se caracteriza por ser un género en donde la hembra es en forma riñonada. Entonces, si se dan cuenta, es un corte de la raíz en donde se ve la hembra alimentándose de los tejidos de las plantas. Miren, aquí se ve el macho en donde está introduciéndose dentro de la planta, dentro de la raíz. Aquí vemos también la hembra dentro de los tejidos de la raíz. Aquí se ven dos hembras. Aquí esto que ven ustedes acá es una masa de huevos. Aquí creo, si no estoy mal, están haciendo un nemátodo, ¿sí? Si no estoy mal. Entonces aquí igual está el ciclo biológico del género Meloidogine. Aquí está en español, perdón, aquí está en inglés y aquí está en español. Si se dan cuenta, tiene que pasar por diferentes mudas, hasta la cuarta muda. Ellos también mudan, ¿sí? Como los insectos, para convertirse hasta adultos. Tilenchulus es otro género que ataca a cítricos y la hembra también tiene una forma de arriñonada. Solo que si se dan cuenta, esta forma es un poquito diferente. Tiene una colita más pronunciada a comparación de Globodera y Heterodera. Y si se dan cuenta acá, pues la hembra se queda afuera, no entra, se queda afuera. Entonces, solo introduce una parte de su cuerpo y empieza a alimentarse de los tejidos. Esto probablemente es un corte transversal de raíz
y lo que está haciendo pues es alimentándose de las células. Ahora bien, los nematodos de las partes aéreas son aquellos nematodos que les gusta introducirse por la raíz y empiezan a viajar hasta la parte de arriba de la planta. Entonces, ¿qué género de nematodos entramos aquí? El género Aphelenchoides, Bursapeluchus, ¿sí? También podemos ver que los nematodos que que ocasionan deformaciones en los bulbos y en las hojas, tenemos el género Ditylenchulus. Esto afecta a ajo, a cebolla y a otras plantas ornamentales que producen bulbos. Entonces, por ejemplo, este es Aphelenchoide, que es el género que les digo que se empieza a subir hacia la parte de abajo y se empieza a subir a la parte aérea de la planta. Miren, aquí esto parece un virus o parece una bacteria, entonces es por eso que es importante ser un poquito experto empezar a ver todos los factores posibles que puede tener como enemigo la planta. Este es Bursapelenchus. Este género de nemátodo ataca árboles forestales. Y creo que es el único que se le conoce como el que ataca árboles forestales. Entonces es por eso que aquí les puse, miren, Bursapelenchus Scilopilus ataca a especies forestales. Entonces vemos que este nemátodo, pues tal vez aquí en Guatemala no está, pero sí es importante que conozcan que en otras regiones del mundo pueden haber problemas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí hay una plantación forestal y vemos algunas plantas amarillas. Si han hecho cortes transversales de los árboles, se ven así. Y además de esto, a veces, pues, el problema es que cuando hay ataques de nematodos, atraen a otros enemigos, algunos insectos. Entonces, Bursapelenchus es un género de nematodo que ataca a forestales. Tenemos los nematodos que son géneros que transmiten virus, ¿sí? Como el género Scipinema, Longidorus y Trichodorus. Estos se pueden ver en árboles frutales. Dilenchulus. Bueno, Dilenchulus es un género que ataca a cebolla. Este no transmite virus. Eso es lo que vimos aquí anteriormente. Aquí. Ditylenchulus, que forma bulbo, que lo que ocasiona es deformaciones en los bulbos o en los tubérculos de las plantas, por ejemplo, en cebolla, en ajo, en papa. Miren, aquí se puede ver que el nematodo entra literalmente dentro de la planta, ¿sí? Tenemos el género Fratylenchus, es otro género de nematodo que ataca ataca a varios géneros de cultivos. Entonces, por ejemplo, se puede ver en manía, se puede ver en maíz. Esto pareciera papa. Esto, miren cómo se pone la raíz de fea, ¿sí? Aquí se ve la presencia de estos animales, ya si están adentro de la raíz o del tejido. Aquí se pueden ver unas especies de lombrices delgadas, ¿sí? Y ocasionan necrosis también en las raíces. Entonces, estos son algunos de los géneros de nematodos más importantes en los cultivos de las plantas. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda. Les pregunto, no sé si tienen alguna duda. No, Inge. Por el momento no, Inge. No, Inge. Bueno, a veces si hay indicios de que un terreno haya hecho aparición de nematodos, ¿sí?
pero cuando se toma la muestra y se envía y dicen que no hay nematodos, entonces es probable que el nematodo esté hasta abajo en la superficie del suelo, muy abajo de las capas del suelo. Entonces siempre lo que hay que hacer a veces es que para saber si un nematodo está presente en el suelo es regar. Se riega primero, entonces cuando hay riego, el nematodo va a percibir que hay humedad en la parte más arriba del suelo. Entonces el nematodo se va a movilizar y ahí se puede llegar a ver y a cerciorarse de que hay ataque de nematodos en el suelo. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues voy a empezar con el otro tema. Creo que este es uno de los últimos, va a ser el último tema que vamos a ver en el curso. Vamos a ver un poco sobre los tipos de compuestos químicos que se utilizan para el control de las enfermedades de las plantas. Entonces, vimos hongos, bacterias, virus, nemátodos, un poquito de todo, ¿sí? Porque la rama de la fitopatología es muy, muy amplia. Entonces, si a ustedes les gusta este rollo, pues realmente tiene mucho campo. Se pueden convertir en fitopatólogos, solo que antes se tienen que graduar de ingenieros agrónomos para sacar una maestría en fitopatología. Entonces, vamos a empezar a ver sobre los tipos de los compuestos químicos que se utilizan para el control de enfermedades de las plantas. Acá nos vamos a enfocar más que todo los grupos de fungicidas, bactericidas que existen en el mercado y para qué ataca cada uno. Esto creo que es importante que se lo sepan, ¿sí? Entonces vamos a ver primeramente los fungicidas. Los fungicidas, pues ya sabemos que son productos que tienen efecto en contra solo de los hongos. Podemos encontrar fungicidas a base de cobre, a base de azufre. Podemos encontrar el grupo de las quinonas, los compuestos aromáticos, los compuestos heterocíclicos, los fungicidas sistémicos, los fungicidas sistémicos diversos y otros fungicidas orgánicos diversos. Entonces, todo esto, digamos, son los grupos de fungicidas que podemos clasificarlo. Entonces, por ejemplo, dentro de los compuestos de azufre podemos encontrar los compuestos inorgánicos de azufre y los compuestos orgánicos de azufre ditiocarbamatos. Entonces, aquí hay a veces unos nombres meros raros, pero son los nombres reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están las quinonas, los compuestos aromáticos, los compuestos heterocíclicos y los fungicidas sistémicos, es decir, los que trabajan dentro de la planta serían este grupo, los acilalaninas, benzimidazoles, oxantinas, morfolinas, fosfatos orgánicos, los pirimidinas y los triazoles. También podemos encontrar otros fungicidas sistémicos diversos y otros fungicidas orgánicos diversos. Entonces, veamos primeramente los compuestos de cobre. A ver, alguien ahí que nos pueda leer. Bueno, entonces voy a hacerlo yo. Entonces los compuestos de cobre, ¿qué son? Son las pastas bordelesas o cardo bordelés que hemos estado mencionando en todo el curso. Es un producto de la reacción que se produce entre el sulfato de cobre y el hidróxido de calcio. O sea que en pocas palabras, el cardo bordelés es un fungicida de contacto que está a base de sulfato de cobre y hidróxido de calcio. Es uno de los fungicidas que más se utilizan en el mundo. Controla la mayoría de las manchas foliares bacterianas, fungosas, tizones, anthracnosis, mildios y crancos.
por ejemplo, si se aplica en climas húmedos y fríos, si el clima está frío y está muy húmedo, entonces este compuesto puede llegar a quemar las hojas o oscurecer los frutos, ¿sí? Como por ejemplo los árboles de manzana. Entonces la fitotoxicidad se define como la toxicidad de la planta. Puede ocurrir en el caso de este producto que llamamos cardo bordelés. ¿Cómo se puede llegar a disminuir? Por ejemplo, si se hace un cardo bordelés, hay que tener cuidado cómo hacerlo. Uno lo puede hacer mezclando sulfato de cobre con hidróxido de calcio, pero para que no le ocurra fitotoxicidad a la planta, entonces se tiene que disminuir. Se disminuye al incrementar la proporción de la cal con respecto al sulfato de cobre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que, al momento de mezclar el sulfato de cobre con la cal, hay que aplicar más cal que sulfato de cobre. Entonces, se pueden mezclar 10 kilos de cal en 100 litros de agua, de acuerdo a una fórmula de 10-10-100, ¿sí? 10-10 quiere decir 10 kilos de cal, 10 kilos de sulfato de cobre por cada 100 litros de agua. Entonces se puede también hacer una mezcla 8-8-10. Se utilizan 8-8-10. Creo que esto es libras, 8-8-10, 8 libras de cal, 8 libras de cardo bordelés por cada 10 litros de agua. Ahora, por ejemplo, si tenemos un problema de alguna plaga en plantas jóvenes con crecimiento, hay que disminuir la cantidad de sulfato de cobre y de cal, ¿sí? En donde las proporciones queden de 2:100. Ahí, si la planta es muy sensible, aumentar la concentración de cal en proporción de 8:24:100. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos el cardo bordelés está compuesta por sulfato de cobre y hidróxido de calcio. Pero a veces algunas plantas pueden ser muy sensibles, ¿sí? Entonces, si es muy sensible, lo recomendable es balancear o disminuir la cantidad de sulfato de cobre para hacer la mezcla. Luego veamos un poco sobre los compuestos de azufre. Vemos que hay dos tipos de compuestos de azufre, los compuestos orgánicos de azufre y los compuestos orgánicos de azufre, que aquí hablamos los tiocarbamatos. Entonces, los compuestos de azufre, varios compuestos orgánicos e inorgánicos hechos base de azufre han demostrado que son muy buenos fungicidas para el control de variedad de enfermedades. Entonces se dividen en compuestos inorgánicos de azufre. ¿Y cuáles son? Entonces aquí, por ejemplo, el azufre, que es un elemento en forma de polvo humedecible, puede estar en polvo, puede estar en pasta, puede estar en líquido, y se usa para el control de cenizas, por ejemplo. Se puede controlar para rollas, para tizones foliares o pudriciones de frutos. Entonces aquí, dependiendo de la dosis, se puede aplicar una proporción de 120 a 720 gramos por 100 litros de agua, ocasionando daños climas cálidos y secos, en donde está una temperatura por arriba de los 30 grados. Y vamos a ver, la mayoría de los compuestos derivados del azufre se aplican de acuerdo a la proporción de 120 a 720 gramos por 100 litros de agua y ocasionan daños en climas cálidos y secos por arriba de 30 grados, especialmente en plantas sensibles al azufre, como cuáles, como tomate, melón y la uva. Entonces, digamos que si se aplica azufre en climas cálidos puede ocasionar daños a las plantas, y si más que todo si tenemos una temperatura por arriba de los 30 grados. Luego, esto es con respecto al compuesto inorgánico de azufre, y ahorita vamos a ver los compuestos orgánicos de azufre, como por ejemplo los tiocarbamatos. Los tiocarbamatos
es el grupo fungicida en donde entran dentro de estos componentes, ¿sí? Si ustedes han tenido la oportunidad de ver que tengan ustedes plantaciones y aplican fungicidas, se van a dar cuenta que hay ingredientes activos. Entonces, el osteocarbamato se podría decir que es el compuesto químico. Entonces, dice aquí que es el grupo más importante de los fungicidas modernos, de mayor versatilidad y de más amplio uso. ¿Quiénes entran aquí? Tiram, Ferman, Siram, Nabam, Maneb y Zineb. Estos están derivados del ácido diotrocarbamático, los cuales son tóxicos para los hongos, ya que inhibe aminoácidos y enzimas de las células. Entonces, por ejemplo, aquí está el Tiram, Ferman, Siram y Nabam. Entonces, el Tiram dice que es un fungicida para el tratamiento de bulbos y semillas de hortalizas, flores, pastos, como algunas enfermedades de follaje, rollas en césped, frutos y hortalizas, y se utilizan en las aspersiones en los suelos para el control de ahogamiento y tizones de las plántulas. Entonces, por ejemplo, estos son bajo venta, se puede encontrar por estos nombres: el Tiram, Arasam, Espotrete, Tilate y fungicida orto para prados y céspedes. Entonces, todo este listado, a veces la gente lo nombra por estos nombres, pero ya sabemos que es dentro de este grupo y que este pertenece a los compuestos orgánicos de azufre, que son los dioteocarbamatos. El Ferban, pues, se utiliza para el control de enfermedades del follaje de plantas en ornamentales y en frutales, y se venden bajo este nombre, por ejemplo, el Fermete, Ferban, Carbán negro, Coromate, Carbamate. Tal vez muchos de estos nombres ustedes no lo conocen, pero por ejemplo, alguien que vive de esto, de la venta de fungicidas, lo tiene que saber muy bien. Tenemos el Siram, que se vende bajo el nombre Ceralate, Carbán blanco o Corosate, ¿sí? Este Siram lo que hace es que controla las enfermedades del follaje en hortalizas, plantas de ornato y plantas inmaduras. Tenemos el Nabam, que se vende por este nombre, Ditane D14 o Parsate líquido, que es eficiente para enfermedades del follaje de flores y hortalizas. Luego tenemos siempre dentro de los compuestos orgánicos de los azufres, tenemos el Zineb, que se vende bajo este nombre, y la función que tiene es que se aplica al follaje y se puede aplicar en el suelo para el control de manchas foliares, tizones, pudriciones de fruto en hortalizas, flores y árboles. Entonces, si se dan cuenta, van a encontrar varios fungicidas que tienen la misma característica. Solo sería de ver cuál es el que con cuestión de precio, ¿sí? Algo bien importante es que se roten los tipos de fungicidas en campo. O sea, no solo se utiliza uno mismo, se pueden rotar diferentes grupos, se puede rotar diferentes marcas, porque los microorganismos tienden a crear resistencia, ¿sí? Entonces, a veces no es que el producto no sirve, sino que ya el hongo ya no le va a hacer efecto. Y tenemos aquí, por último, el Maneb, que se vende bajo este nombre como el Mancete, el Ditane y Tersan, que también se utiliza para el control de enfermedades de fruto, follaje, hortalizas, tomate, papa, algunos viñedos, también en flores, árboles, pastos y frutos. Entonces, por ejemplo, este grupo de orgánico de azufre se puede mezclar con zinc, ¿sí? Con algún fertilizante a base de zinc, en donde se puede, digamos, reforzar, ayudar a que la planta pueda estar mejor protegida o que pueda recuperarse lo más rápido posible si está siendo atacado por alguna plaga. Entonces se mezcla con zinc para dar formulaciones conocidas como Manen Zinc, ¿sí? En el mercado pues ya podemos encontrar el Maneb con zinc, y aquí digamos se vende en el mercado como Mansate,
Ditane. También tenemos el Manev y un zinc denominado el Mancozeb. Entonces, si ustedes oigan, el Mancozeb es un fungicida, es un Manev con zinc, ¿sí? El Mancozeb tiene zinc. Entonces, lo que hace este ion zinc, el ion zinc, permítanme un momentito, jóvenes, por favor. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Ah, sí, del Mancozeb. Creo que tal vez más de algunos de ustedes han escuchado este fungicida. Entonces ya saben que, digamos, es un compuesto de azufre con zinc y que es un diotocarbamato. Entonces lo que hace el zinc es que disminuye la fitotoxicidad del mané y mejora las propiedades del fungicida. Algunos fungicidas, para que no les cause ningún efecto negativo a la planta, se combinan con otros compuestos. Digamos que a veces el elemento o el fungicida tiene que ser bien fuerte para atacar al hongo, pero no le tiene que ocasionar ningún daño a la planta. Entonces a veces se adicionan otros elementos para, digamos, ayudar a que este no tenga un efecto negativo a la planta. Luego tenemos las quinonas. Ese es otro grupo de fungicidas. Digamos que las quinonas se extraen de plantas naturales y los dos compuestos conocidos son el cloranil y el diclone. Entonces el diclone se utiliza más que todo para fines comerciales y se vende bajo este nombre. Por ejemplo, el cloranil se vende con el nombre Espergón. Y este fungicida pues se utiliza para el tratamiento de semillas. Cuando hablo de tratamiento de semillas, quiere decir para desinfección de semillas, ¿sí? Entonces hemos estado recalcando de que para evitar la proliferación de enfermedades en nuestros cultivos, en nuestras parcelas, es que podemos adquirir semilla libre de hongos y bacterias. Entonces estas semillas se tienen que someter bajo un tratamiento de desinfección. Entonces, por ejemplo, el cloranil es uno de los fungicidas que se utiliza para el tratamiento de semillas. Hay un montón también, no solo este, hay varios. Tenemos también, por ejemplo, para la desinfección de los bulbos de flores. ¿Eso qué quiere decir? Que si sometemos nosotros estos bulbos de flores, como por ejemplo los tulipanes, alguna otra especie de flor que se vende en cormo, por ejemplo, en bulbo, se puede desinfectar antes de vender. También se puede utilizar para el tratamiento de hortalizas y pastos como aspersión para el suelo para sumergir cormos y bulbos florales, aspersiones y espolvoreaciones de algunas enfermedades del follaje como el anegamiento y milium de los melones. Entonces el milium es para el control se utiliza el cloranil. El diclone es otro dentro de los grupos de las quinonas que se vende con el nombre Pigón o Pigón 11. Y este se utiliza también para, si dan cuenta, otra vez para el tratamiento de semillas, pastos, hortalizas. También se utiliza como una aspersión para protectora y erradicación de algunos tizones, pudriciones de frutos, grancos y frutos y hortalizas. Tenemos el otro grupo que son los compuestos aromáticos y se le llaman así
como ustedes ya vieron un poco de química el año pasado, vieron química orgánica, estos compuestos de fungicidas lo que tienen es un anillo aromático, que son tóxicos para los microorganismos, y lo que hace este anillo aromático es que inhibe la síntesis de aminoácidos y enzimas de los hongos, ¿sí? Aquí me interesa atacar el hongo, me interesa atacar la bacteria, más que todo el hongo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fungicidas. Entonces, por ejemplo, dentro de los compuestos aromáticos tenemos el hexaclorobenceno o HCB, el pentacloronitrobenceno, ¿sí? Que se vende como PCNB o terracloro, y el diclorán, que se vende como Botran, que se abrevia como DCNA. Entonces, yo creo que muchos de ustedes no conocen estos compuestos, ¿sí? No todos se venden aquí en Guatemala, pero son los que existen a nivel mundial, todos estos fungicidas. Entonces, por ejemplo, el hexaclorobenceno, ¿para qué se utiliza? Nuevamente para el tratamiento de semillas como trigo y otros granos, para el control de enfermedades adquiridas en el suelo a través de las semillas. El pentacloronitrobenceno se aplica al suelo, tiene un efecto prolongado, controla las enfermedades de las hortalizas, pastos, plantas ornamentales, y para el control de rizoctonia, esclerotinia y plasmodiófora. Y el diclorán pues también se utiliza para la aplicación del suelo, en las hojas, en los frutos de plantas, para el control de enfermedades de hortalizas, flores causadas por hongos productores de esclerosios. Ya saben ustedes qué es un esclerosio. Y también se emplea como aspersión o baño post cosecha de frutos, flores y hortalizas infectadas por penicilio. Entonces, la otra vez sus compañeros nos hicieron una exposición de las enfermedades precisamente que atacan a post cosecha, y entre los géneros más importantes está penicillium. Penicillium pues se puede controlar a través por diclorán. Entonces, a veces esto que está resaltado en morado, donde dice se vende como, entonces en el mercado no se conoce como diclorán, sino se conoce como Botran, ¿sí? Entonces a veces en el mercado le dicen, tiene diclorán. Entonces no, posiblemente el de la agropecuaria o el vendedor no le va a entender. Entonces si uno lo dice por el nombre cómo se vende, entonces sí lo van a poder, digamos, ya saben qué producto están hablando. Por ejemplo, aquí está el Dinocap. El Dinocap se vende como Karate, pero Karatane y como Mildex. Tenemos también el clorotalonil, que se vende como Bravo, ¿sí? Así se vende, y el bifenil. Entonces, por ejemplo, el Dinocap se utiliza para cenicillas, también exterminácaros. Se puede utilizar para enfermedades en el suelo, también para tratamiento para semilla, marchitez, pudrición de las raíces, para plantas ornamentales, frutales, hortalizas que causan de los géneros Phytium, Phytophthora, el clorotalonil. Creo que esto es uno de los compuestos más reconocidos también. El clorotalonil es un fungicida de amplio espectro. Este término es importante que lo conozcan, porque cuando hablo de amplio espectro es que acaba o puede controlar una gran listado de hongos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, controla para manchas foliares. Entre ellos están los tizones, los milions, las rollas, antragnosis, la roña, también la pudrición del fruto de muchas hortalizas, cultivos mayores y plantas de ornato, incluyendo árboles. Entonces, el clorotalonil, que me imagino que ustedes ya lo han oído, es un compuesto aromático y es uno de los fungicidas más también utilizados en el mercado. El bifenil, que controla enfermedades post cosecha de los cítricos ocasionadas por hongos como Penicillium, Botrytis.
Se caracteriza por ser un compuesto volátil que se aplica impregnándolo en los materiales de embarque. Después se volatiza en el almacén y protege a los frutos almacenados. Entonces, el bifenil se puede utilizar como un protectante para productos de post cosecha. Entonces, a veces todo lo que se cosecha y se exporta se transfiere en barco o puede ser aéreo y siempre tienen que hacerle una aplicación de algún compuesto químico para específicamente como para estas enfermedades, penicillium y botrytis. Entonces, generalmente a veces se aplica como una prevención. Tenemos también los compuestos heterocíclicos. Estos son uno de los mejores fungicidas que existen en el mercado porque inhiben la síntesis de aminoácidos y enzimas. Eso es lo que hace el efecto contra el hongo. Lo conforman los siguientes fungicidas: el Captan, eso creo que ustedes lo han escuchado, Folpet, que el Folpet se vende como Folpet o Palatan o Otopalfatan. El Captafol se vende como Difolatan o Ortodifolatan, tiene otros nombres. Y el Ipronione se vende como Robla o Chipco 26019. Entonces, por ejemplo, de todos los fungicidas que ustedes ven aquí, creo que el más conocido es este, se vende como Captan, se llama Captan y lo vende como Captan o como Ortocide. Entonces, este fungicida se utiliza para enfermedades que causan manchas foliares, tizones, pudriciones de los frutos, en hortalizas, pastos y plantas ornamentales. También se utiliza para proteger semillas de cultivo de hortalizas, flores, pastos y post cosecha. El Folvet pues también tiene un efecto parecido a Captan, solo que controla la mayoría de las cenicillas. El Captafol tiene propiedades parecidas al Captan y al Folvet, a los otros dos anteriores. Combate la roña de la manzana, manchas foliares de árboles de cereza, sarna de cítrico, enfermedad del follaje en tomate. El Ipronione, que es un fungicida de contacto y de amplio espectro que se aplica en el follaje de las plantas, inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de micelios a los hongos. Este fungicida funciona como preventivo y no curativo, o sea que si la enfermedad aparece y se aplica este fungicida, no le va a hacer ningún efecto. Preferiblemente es aplicarlo antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, ¿qué enfermedades controla? Botrytis, monilia, esclerotinia, alternaria, el mitosporium y rhizoctonia. Sigamos con los compuestos heterocíclicos. Tenemos el biclosolín, que se vende como Ornalin, Ronilán o Borlán. El gliodin, que se vende como Dionina, Craglionina. El direne se vende como Direne Turfrock. Entonces, por ejemplo, este primero es un fungicida protectante o protector que eficientemente contra hongos ascomicetos como los que forman esclesios como botrytis, monilia, esclerotinia, específicamente en fresa, lechuga, pastos, plantas ornamentales, frutos y hortalizas. También está gliodin, que es un fungicida líquido que tiene excelentes propiedades humectantes y adhesivas, controla la roña en manzana, enfermedades foliares de árboles frutales y plantas ornato. Y el direne pues está usado también para plantas ornamentales, pastos y hortalizas. Entonces creo que estos pues tal vez es la primera vez que los escuchan, pero si se dan cuenta hay un amplio listado de fungicidas que podemos nosotros escoger dependiendo. Por ejemplo, hay bastantes porque depende del precio, depende de sus prioridades, depende si controla la enfermedad que ustedes están teniendo o no
en campo. Eso es alguna de las razones por las cuales tenemos muchos fungicidas. Tenemos los fungicidas sistémicos. Entonces, un fungicida sistémico es absorbido a través de la planta por medio del follaje o las raíces y se trasloca en sentido ascendente por la vía interna a través del xilema en corriente de transpiración y puede acumularse en los bordes de las hojas, o sea que sube. Si el fungicida es sistémico, va a viajar hacia el xilema y entonces el xilema, acuérdense que es un conducto que siempre va para arriba, el floema va para abajo. Los fungicidas sistémicos tienen una acción al inhibir algunas o varias etapas específicas del metabolismo de los hongos. Eso quiere decir que actúa en varios aspectos fisiológicos importantes que le da vida al hongo, ¿sí? Al momento de ser introducidos diferentes compuestos, aparecen nuevas cepas de hongos que pueden ser resistentes. Los fungicidas sistémicos se tienen que rotar. ¿Eso qué quiere decir? En el mercado podemos encontrar diferentes productos que son fungicidas sistémicos de diferente casa, de diferente marca, y lo más importante es que se roten, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahorita utilicé una marca Bayer, ¿sí? Puedo seguir utilizando marca Bayer, pero hay un momento que voy a tener que cambiar de casa comercial. Por ejemplo, Syngenta, DuPont, que son otras casas comerciales que se dedican a la venta de agroquímicos. Entonces, el cambio de marcas es importantísimo para evitar esto, resistencia, ¿sí? Si yo solo utilizo una misma marca, por ejemplo, si solo utilizo Bayer y Bayer y Bayer y Bayer y Bayer y Bayer y Bayer, entonces el hongo va a tener resistencia, ya no le va a hacer efecto, ya no lo va a matar, ya no le va a ocasionar nada, ¿sí? Entonces los hongos tienden a crear resistencias. Es lo mismo cuando uno toma medicamento, hay que estar rotando antibióticos, ¿sí? De diferentes marcas para evitar resistencias. Razón por la que se deja de utilizar, dice aquí en el último punto, razón por la que se deja de utilizar sistémico después de aparecer una cepa del hongo que sea resistente a él o combinar algún fungicida de contacto de amplio espectro, varios métodos de aplicación. Entonces, esta es la razón porque es importante introducir diferentes compuestos de fungicidas sistémicos. Dentro de los fungicidas sistémicos podemos encontrar este grupo de las acilalaninas. Este es más importante dentro de los acilalaninas. El más importante es metalaxi, que es eficaz para Fitium y Phytophthora y Baramilius. Este se conoce en el mercado como Ridomil. Se puede utilizar, por ejemplo, Phytophthora y Pythium, que es una enfermedad, puede ser problema en el suelo o en el follaje, ¿sí? Es uno de los mejores fungicidas para el control de este grupo de hongos. Creo que Omicetes reemplaza a Deuteromicetes. Miento. Omicetes, ¿se acuerdan que vimos? Fue la primera clase de hongos que vimos, Fitium, Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Bremia. Todo ese grupo pertenece a los Omicetes. Entonces, este grupo acilananinas puede controlar específicamente al grupo de los Omicetes. Que también tiene las acilananinas que se venden como Ridomil. Bueno, tiene un eficaz tratamiento curativo, se aplica una vez y se ha iniciado la infección. Es un fungicida hidrosoluble que se trasloca rápidamente a las raíces, a las partes superiores de la mayoría de las plantas, pero su traslocación lateral es lenta.
¿Qué quiere decir que sea hidrosoluble? Probablemente sea un fungicida que se pueda aplicar a través del sistema de riego. Si yo tengo problemas de hongos como Ophitium en el suelo, yo puedo utilizar este fungicida a través de mi sistema de riego, ¿sí? Dice que ha creado resistencia en ciertas cepas de algunos patógenos, por lo que se recomienda utilizar la combinación de otros fungicidas de amplio espectro. Entonces, lo recomendable con este grupo de fungicida sistémico, las acilananinas, es que pueden crear resistencia. Entonces, no solo quedarse con ese grupo, sino que puedan abocarse a otro grupo de fungicidas. Tenemos los benzidimidazoles, creo que este grupo también lo han, más o menos, tal vez lo han escuchado, que también es un fungicida sistémico. Es uno de los más usados, también es uno de los más importantes. Tiene un gran efecto en diferentes enfermedades que ocasionan en varios hongos. Digamos que en el mercado lo conocen como Benlate o Tersan 191, hay otros nombres, pero Benlate creo que es como lo conocen en el mercado. Entonces, es seguro y efectivo en amplio espectro y extermina ácaros también. Entonces, ¿qué hace? Bueno, controla una gran variedad de pústulas, manchas foliares, tizones, pudrición de rollas, enfermedades de semillas y otras causan los patógenos del suelo, así como los cenicidas en todos los cultivos. Tiene un efecto inhibidor en Rhizoctona, Fusarium, Helmintosporium, Alternaria, así como algunos bacillomycetes, incluso bacterias. Entonces aquí los benzimidazoles pueden tener un efecto contra las bacterias. La aplicación de Venomil incluye tratamiento de semillas, aspersiones foliares, inmersión de raíces y frutos y tratamiento de surcos. Puede crear resistencia de razas de patógenos ante su efecto. Entonces los benzimidazoles también es un grupo que crea resistencia. Entonces todos los que entran dentro de los grupos de los fungicidas sistémicos crean resistencia. También dentro de los benzimidazoles está Venomil, que fue el primero que ahorita hablamos, tiabenazole, tiofanato de etilo y teofanato de metilo. Bueno, no lo voy a leer porque me parece un poco tedioso, pero algo muy importante es que, por ejemplo, estos grupos pueden controlar, por ejemplo, pudriciones en post cosecha, como en cítrico, manzanas, peras, plátanos, papas, incluso en algunas calabazas. El tiofanato de etilo, que se venden bajo estos nombres, actúa bajo varios hongos de follaje y raíces y que atacan a pastos. Y el tiofanato de metil, que se conoce como estos nombres comerciales, es un fungicida preventivo y curativo. Se utiliza para manchas foliares, el control de mildiu, cenicias, enfermedades como botritis, algunas otras manchas y frutos, roñas y pudriciones. Para el control de hongos en el suelo, en el almácigo, plantas en follaje, incluso cultivos que tengan en maceta. Bueno, también dentro de los grupos de los fungicidas sistémicos están las oxatinas, que fue el primer fungicida sistémico que se descubrió en 1966. Comprende principalmente a la carboxina y a la oxicarboxina. Esto es lo que tiene. Son eficaces para carbones, rollas y contra Rhizoctonia. ¿Qué es lo que hace la oxatina? Bueno, actúa sobre las células de los hongos y inhibe una enzima importante en la respiración mitocondrial. Estos son algunos de los grupos dentro de las oxatinas: carboxina y oxicarboxina. Se vende como Vitavax y Plantvax. Vitavax, este es uno de los fungicidas que más se ha escuchado y pues se utiliza para el tratamiento de semillas
Es eficaz en el ahogamiento de las plancas que ocasionan rizoctonia y diferentes carbones de los cultivos de grano. Y oxicarbucina, pues se utiliza para el tratamiento de semilla, follaje de plantas y contra el de variedades de roya. Bueno, sí nos falta bastante, pero no lo voy a terminar hoy, lo voy a terminar el día jueves. Entonces quiero avanzar lo que más que pueda. Todavía tenemos algunos minutos. Tenemos las formolinas. Las formolinas, que incluye fungicidas Domerpom, que se vende como Metatox, Tridemorf, y se comercializa como Calixina. Es un fungicida preventivo y erradicantes. Controla semilla, manchas foliares en cereales, en plantas de ornato y plantas tropicales. Tenemos también los fosfatos orgánicos. Todo esto que estamos viendo son fungicidas sistémicos. Entonces, entre los fosfatos orgánicos tenemos Aliat, ¿sí? Así se vende en el mercado, y es eficaz también para enfermedades foliares y de tallo y raíz que es ocasionado por la clase Omicetes, como quienes entran ahí: Phytophthora, Phytium, Milium, variedad de cultivos. Se puede aplicar por aspersión foliar, por inundación de suelos, sumersión de raíces o frutos post cosecha y se incorpora en el suelo. Tiene una eficacia entre 2 a 6 semanas dependiendo del cultivo. Y aquí hay unos aspectos que ustedes lo pueden notar. Tenemos importantísimo. Abarca al diamirimol, etirimol y bupinato. Esto es uno de los, digamos, esta es otra subdivisión de las pirimidinas. Las pirimidinas tienen un efecto contra las semillas, también para manchas foliares. Los triazoles también es un grupo de fungicidas sistémicos. Aquí está como algunos otra subdivisión dentro de los triazoles. Los triazoles pues tienen un efecto curativo, protectante, controla enfermedades foliares, plantas y raíces con manchas foliares como tizones, semillas, rollas, carbones y otro tipo de ocasiones por muchos ascomicetes, hongos imperfectos y basiomycetes. Se puede aplicar por aspersiones foliares y se puede utilizar para el tratamiento de semilla y de suelo. O sea que cuando hablo de tratamiento de semilla, pues ya les hablé, pero también tratamiento del suelo se puede utilizar para desinfección de suelo. Bueno, realmente es un mundo bueno. Aquí tienen otros fungicidas sistémicos, ¿sí? Yo no sé cómo he asegurado esto, si hubiera montado en la escuela. Tan solo les he dicho todos, pero ¿cuál es más importante? Sí, por ejemplo, de los que están aquí, el que yo he explicado es, por ejemplo, Previcur, ¿sí? Aquí son otra clasificación de fungicidas sistémicos. Previcur, un Tropamocar, ¿sí? Que se utiliza para estas enfermedades como Phytium, Phytophthora, Milium, rollas y otros hongos. De ahí, pues hay algunos que no los conozco porque, digamos, han sido pocos los productos que yo he conocido. No, como les decía, todos estos productos no necesariamente los venden en Guatemala, pero son los que existen a nivel mundial. Entonces sí sería bueno que, por ejemplo, si ustedes tienen en sus casas un panfleto, vean de qué grupo es, a qué grupo pertenece, ¿sí? Y se van a dar cuenta que siempre pues esta recomendación de que hay que guardarlo en un lugar seguro,
de que no hay que contaminar las fuentes de agua, hay que evitar contacto con otros animales, con los niños. ¿Qué pasa si se intoxica la persona que se toma ese producto? ¿Sí? Aquí hay otros fungicidas orgánicos diversos. Estos son orgánicos y aquí también se venden con diferentes nombres. ¿Sí? Miren, por ejemplo, este zinc se utiliza como un naftato de zinc que se utiliza para la desinfección y preservación de la madera. Entonces, por ejemplo, la madera que no sea atacada por alguna polilla, por ejemplo. Por ejemplo, miren este sulfato de oxiquinolina. Miren, es interesante esto. ¿Por qué? Porque sirve específicamente, se incorpora en el suelo para el control de ahogamiento y otras enfermedades del suelo. También se utiliza el complejo de cobre y oxiquinolina para llevar a cabo tratamientos de semilla, aspersiones foliares para el control de algunas enfermedades de frutas y hortalizas. Y esto es lo que me interesa: preservación de las cajas de madera para almacenamiento, canastas y jaulas, etc. Entonces, a veces, para evitar de que se transmiten esporas, alguna parte del hongo que no se adhiere no solo donde va colocado el producto. Entonces, a veces es importante también desinfectar las cajas de madera, de almacenamiento, la canasta y las jaulas, dice aquí, porque a veces hay animales, pollos, ¿sí? O algún tipo de ganado menor que es necesario transmitir, es evitar la proliferación de enfermedades. Entonces, todo esto que ustedes ven son fungicidas. Es un montón, sí, es un montón, pero creo que es importante que conozcan de que en el mercado hay un montón de grupos de fungicidas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué enfermedad sirve? Si tiene un amplio espectro, si no tiene un amplio espectro, si es curativo o preventivo. Todos esos factores o esas características se tienen que tomar en cuenta. También tenemos los antibióticos. Los antibióticos sirven para el control de bacterias, ¿sí? Son sustancias producidas por un microorganismo y que son tóxicos a otro grupo de ellos, producidos por actinomicetos y algunos otros hongos como penicillium. Son bastante tóxicos a las bacterias, micoplasmas y algunos hongos. Los que se utilizan para el control de enfermedades de las plantas son absorbidos y traslocados sistémicamente por las plantas, actúan sobre el patógeno, pero en ocasiones han desarrollado resistencia a algunas cepas de bacterias. Entre los antibióticos más importantes se utiliza el control de enfermedades de las plantas. Se encuentran streptomicina, tetraciclina y cicloheximina. Estos tres que ustedes ven en pantalla son los que se utilizan para enfermedades de las plantas. Entonces, por ejemplo, streptomicina, que se produce de la bacteria Streptomyces griseus, y se vende bajo este nombre como agrimicina y fitomicina, ¿sí? Tiene también un efecto contra bacterias, incluso contra bacterias fitopatógenas y específicamente bacterias que ocasionan estas sintomatologías: manchas, tizones, marchitamiento, pudriciones, etc. También la streptomicina se utiliza para el control de la pudrición por xanthomonas, es una bacteria que ya lo vimos, o mediante por la inmersión para el control de varias pudriciones bacterianas de tubérculos de papa cortados y como desinfectante de semilla para combatir bacterias patógenas de frijol, algodón, inclusive y cereales. Tiene efecto de varios omiceptes como el Pseudoperonospora humili, o sea, la streptomicina. También pueden tener, algunos antibióticos pueden tener no solo efecto contra las bacterias, sino también contra algunos hongos.
El problema de los, ¿cómo se llama? De los antibióticos es que son muy caros. Entonces ya vimos la streptomicina. Veamos la tetraciclina. Nosotros tenemos tetraciclina que controla, por ejemplo, las infecciones de la garganta. Está producido por la especie de Streptomyces y actúa sobre muchas bacterias, todos los micoplasmas y bacterias fastidiosas vasculares. Aquí está, dentro de las tetraciclinas hay otra subdivisión, ¿sí? Y, por ejemplo, se utiliza para el control de tizones en perales y manzanos. Las tetraciclinas que se inyectan en los árboles infestados con micoplasma o bacterias fastidiosas vasculares detienen el desarrollo de la enfermedad y desaparecen los síntomas y los árboles se reanudan su crecimiento. Entonces, las tetraciclinas tienen mucho control de efecto contra las bacterias fastidiosas vasculares. Tenemos la tercera antibiótico, el cicloheximina, que también está producida por Streptomyces, o sea que estos tres grupos de antibióticos vienen de Streptomyces. Streptomyces es una bacteria, entonces a veces para hacer algunos productos se adquieren los antídotos o las sustancias necesarias para crear el antibiótico de otras bacterias. En este caso, Streptomyces. ¿Se acuerdan que vimos que dentro del listado de bacterias había una bacteria que tenía forma de filamentos que parecía o se confundía con hongo? Pues desde el género Streptomyces. Solo que esta especie de Streptomyces griseus debe ser una especie específica. Entonces, cicloheximina también se obtiene de Streptomyces griseus y se obtiene de su producto durante la producción de streptomicina. Se vende bajo nombres comerciales y aquí están los nombres comerciales. Tienen cierta efectividad sobre muchos hongos fitopatógenos incluso, o sea, no solo bacterias, sino también para hongos. Utilizado para enfermedades de pasto, mancha foliar, así como cenicías en plantas ornamentales, pero su gran fitotoxicidad limita su utilidad de manera considerable. Mildiazimina se utiliza para el control de mildios. Entonces aquí hay otra subdivisión de la cicloheximina que se utiliza para el control de mildio. Entonces, en conclusión, dentro de los antibióticos podemos también utilizarlos para el control de fungicidas. Solo que entre los antibióticos y los fungicidas pues son más económicos los fungicidas. Bueno, el día jueves, que es nuestro último día de clases, vamos a ver los nematicidas. También se encuentran un grupo de nematicidas, ¿sí? Que se utiliza para la desinfección de suelo. La verdad es que ya no nos falta mucho. Y otra cosa, les dije que queríamos que viéramos un poco de los microorganismos benéficos, ¿sí? Yo no tengo ninguna presentación de eso, pero encontré una casa comercial que es una casa comercial que vende productos, venden fungicidas o productos químicos, productos biológicos para el control de plagas y enfermedades. O sea que esos productos están hechos por bacterias o por algún hongo o por algún virus o por algún nemato benéfico para el control de otras plagas importantes en planta. Entonces, yo les adjunté en la plataforma ¿cómo se llama? El nombre se llama Agrícola El Sol. La empresa está en Guatemala. Es una empresa muy reconocida y produce, ¿cómo se llama? Productos
benéficos. Entonces aquí está el listado de productos. Eso es lo que me interesa que veamos. Por ejemplo, ellos producen Bacillus thuringiensis, es una bacteria benéfica que se utiliza como insecticida biológico. Bacillus thuringiensis tiene esporas y cristales que hace que parasita al insecto. Entonces, vamos a estar un poco el efecto que tienen estas bacterias, por ejemplo, bacteria thuringiensis. Estos los venden en botes, ¿sí? Como que fueran fungicidas, y que contiene 240 millones de unidades de bacterias. Entonces, lo que hace esta casa comercial es multiplicar bajo laboratorio estos organismos, y cuando ya tienen, digamos, suficientes unidades o suficientes poblaciones, ya los vienen envasados. Entonces, aquí está, por ejemplo, el modo de acción, las recomendaciones en Guatemala para su uso y para qué cultivos, ¿sí? Por ejemplo, el cogollero es efectivo para Sporoptera frugiperda. Algunos otros gusanos, o por ejemplo, insectos inmaduros, ¿sí? Larvarios para diversos cultivos, y ahí está la dosificación. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Tal vez el último día de clases voy a terminar con los hematías y esta parte de los productos. Entonces, para que ustedes puedan ver un poquito de lo que hace esta casa comercial, pero este es un Metarrhizium. Metarrhizium es un hongo, ¿sí? Es un hongo benéfico en contra de insectos. Si se dan cuenta, aquí se puede ver miren, aquí está como parasitado el insecto por este hongo, por Metarrhizium. Entonces, lo que hace es que las esporas caen sobre las larvas, por ejemplo, esta es una Spodoptera o el cogollero, y lo que hace el hongo es que empieza como lo que hace en la planta, eso es lo que lo hace contra el insecto. Entonces, esto es como una forma de control biológico, ¿sí? Y digamos, esto es una alternativa para tal vez evitar el uso de insecticidas muy tóxicos en el mercado. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Me interesa que veamos esto porque esto es parte de buenas prácticas agrícolas y de irnos con, digamos, productos a base de organismos benéficos y biológicos. Entonces, si no tienen alguna duda con respecto al trabajo, tienen que entregar el día. ¿Qué día se lo dejé al tren? ¿El viernes o el jueves? Un álbum. El jueves. Jueves. Ok, bueno, entonces el jueves. Otra cosa. El jueves también les voy a hacer un examen corto. Todavía tengo 5 puntos que me quedan ahí. Creo que son 5 puntos o 7 puntos. No, creo que son 5 puntos. Como ustedes son 5 puntos. Entonces, 8 puntos va a valer el álbum de enfermedades que ustedes me van a entregar, más 5 puntos de su examen corto, y ahí cerraríamos zonas. Entonces, el examen pues va a estar abierto el día jueves. Lo voy a hacer, digamos, va a quedar habilitado después de que termine clases, y se va a cerrar hasta las 8 de la noche. Entonces, después de clases pueden contestarlo, ¿sí? Por ejemplo, 6, 7 de la noche. Van a hacer algunas preguntas sencillas, ¿sí? Con el fin de acumular puntos. Pero algo muy importante es que se va a cerrar a las 8. Si pasan esa hora, ya saben que ya no pueden hacer nada. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, solamente no sé si alguien tiene alguna duda.
Esta presentación de fungicidas ya se la subí. E incluso ya les adjunté el link de lo de control biológico. Entonces, yo sé que esta semana es muy cargada para ustedes, pero es la última. Así son siempre los cuatrimestres. Entonces, es por eso no dejar todo al tiempo. Y bueno, entonces nos estaríamos viendo el día jueves, jóvenes. Último día de clases. Si no tienen alguna duda, pues yo... Gracias igualmente. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.